Alabado a Dios en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Praise him for his acts of power. Alabadle por sus hechos poderosos. Praise him for his surpassing greatness. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Praise him with the sounding of the trumpet. Alabadle con sonido de trompeta. Praise him with the harp and lyre. Alabadle con arpa y lira. Praise him with the praise him with the clash of cymbals. Alabadle con pandero y danza. Praise him with resounding cymbals. Alabadle con címbalos sonoros. Let everything that has breath praise the Lord. Todo lo que respira alabe al Praise the Señor. Lord. Aleluya. It is pure joy to worship with you. Yo siento un today. puro gozo de estar aquí adorando con ustedes. I have heard much about God's grace in this church. Yo he escuchado mucho sobre lo bondadoso que ha sido Dios con esta iglesia. I met Pastor Miguel a few years ago, Conocí al pastor Miguel hace algunos años atrás and I thank God for his grace in him. y doy gracias a Dios por su gracia con él. I trust that you know you are blessed to be shepherded and led by this brother. Yo espero que ustedes reconozcan la bendición que es ser liderado y pastoreado por el pastor Miguel. So I thank God for our partnership together in the gospel. Doy gracias a Dios por nuestra unión, nuestra sociedad en el Evangelio. It is a privilege to be here in the Dominican alongside my brother Carlos, who's also a part of this church. Es un privilegio estar aquí en República Dominicana con mi hermano Carlos también, que es parte de la iglesia. As we are serving alongside one another, especially among more impoverished areas in Dominican Republic. Nosotros servimos juntos aquí en el país, especialmente en áreas muy pobres del país. I'm just really thankful to finally be here in person. Entonces la verdad que me siento muy agradecido de finalmente estar aquí en persona. And I want to encourage you from God's word as a church. Y quiero utilizar la palabra de Dios para motivarlos como iglesia. As I prayed about what text to go to, this one particular passage came to my mind. Mientras yo oraba para que Dios me ayudara a elegir un texto para compartir con ustedes, este fue el pasaje que vino a mi mente. God has entrusted much to you in this church. Dios les ha confiado muchas cosas a ustedes. Many people, Aquí hay muchas personas, many resources, muchos recursos most importantly, the gospel. y más que nada, más importante, el Evangelio. And God is using this church Y Dios está usando esta iglesia in this country and beyond this country. en este país y más allá. And I pray that will only increase in the days to come. Y yo oro porque eso lo único que haga es que siga creciendo en los próximos días. That you will not limit the ways God desires to work in and through this church among the nations for His glory. Que ustedes no le pongan límites a cómo Dios desea trabajar a través de esta iglesia y para su gloria. That you will dream God-sized dreams. Que tengan sueños del tamaño de Dios. And that you will give your lives together Y que entreguen sus vidas juntos for the greatest purpose in the world. para el más grande propósito que hay. The spread of God's glory to the ends of the earth. Esparcir el Evangelio y la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. And I want to say to every single member in this church, Y quiero decirle a cada uno de los miembros de esta iglesia, based on the passage we're about to look at in God's Word, basado en lo que vamos a leer ahora, that you have a part to play in that purpose. que ustedes tienen un rol en ese propósito. From the youngest to the oldest, Desde el más joven hasta el más viejo, from the poorest to the richest, desde el más pobre al más rico. every single follower of Jesus in this church has a part to play in His purpose in the world. Cada seguidor de Jesucristo tiene un rol que jugar para sus propósitos. Let me show it to you. Turn with me to Acts chapter 7. Y les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 7. I want to read this passage in the book of Acts that will then lead into other passages in the book of Acts. Yo quiero leer este pasaje en el libro de Hechos
Y a partir de ahí vamos a ir a otros pasajes dentro del libro de Hechos. And here in God's Word, I want to show you a picture Y yo quiero utilizar la palabra de Dios para mostrarles a ustedes una imagen of how God has designed His church on mission in the world. de cómo Dios ha diseñado a su iglesia en misión en el mundo. And in the process, I want you to see God's design for EB, for this church. Y en ese proceso yo lo que quiero que ustedes vean es cuál es el propósito de Dios para la IBI dentro de este gran propósito. So let's read Acts chapter 7, verses 54 through Acts chapter 8, verse 4. Vamos a comenzar leyendo el libro de Hechos, capítulo 7, verso 54, y vamos a terminar en el capítulo 8, verso 4. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. So see this picture of the church on mission in Acts. Quiero que vean esta imagen de la iglesia en misión aquí en el libro de Hechos. And see this picture of EB, this church in this room. Y miren esta imagen de la IBI aquí reunidos en este salón. It all starts with ordinary people. Todo comienza con personas ordinarias. Jesus had given a clear command to his disciples back in Acts chapter 1, verse 8. En el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, Jesús había dado un mandato muy claro a sus discípulos. He told them they would be witnesses from Jerusalem to Judea and Samaria to the ends of the earth. Él le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. But 6 chapters later, the gospel was still stuck in Jerusalem. Sin embargo, 6 capítulos después, el evangelio todavía estaba ahí atascado en Jerusalén. It had not yet spread to Judea, Samaria, or the ends of the earth. No había sido esparcido en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, Until the day when Stephen was stoned. hasta el día en que apedrearon a Esteban. And as a result, the church was scattered. Y como resultado, la iglesia fue dispersa. And you'll notice it says they were scattered into Judea and Samaria, just like Acts 1:8 had said. Y fíjense que dice que fueron esparcidos justamente a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como decía en el capítulo 8. But I want you to notice who was scattered. Pero quiero que se fijen en quiénes fueron esparcidos. Chapter 8, verse 1 says they were all scattered except the apostles. En el 8:1 dice que todos fueron esparcidos excepto los apóstoles. So it was not the disciples like Peter or John that left and took the gospel into Judea and Samaria. Así que no fueron los discípulos como Pedro, como Juan, que salieron y llevaron el evangelio a Judea y a Samaria. It was not the leaders that we might expect. No eran los líderes que uno esperaría. It was ordinary people. Fueron personas ordinarias. In fact, turn with me over to Acts chapter 11, verse 19. De hecho, quiero que vayan a Hechos 11 en el verso 19. Luke, who's writing the book of Acts, picks up the story that we just read there in Acts chapter 11. Lucas, que está escribiendo el libro de Hechos, retoma esta historia que estábamos leyendo ahora. And listen to what he says in verses 19 through Y 21. miren lo que dice en Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. What we just read is the founding of the church at Antioch. Eso que acabamos de leer es la creación, la fundación de la iglesia en Antioquía. And this church would become the base for mission to the ends of the earth. Esa iglesia se iba a convertir a la base de operaciones para misiones que llegaran a los confines de la tierra. It would become one of the most significant churches in the history of Christianity. Se convertiría en una de las iglesias más importantes en la historia del cristianismo. So let me ask you a question. Y les quiero preguntar algo. Who started the church at Antioch? ¿Quién fundó esa iglesia en Antioquía? Who were the men and women who planted this church? ¿Quiénes fueron los hombres y mujeres que plantaron esa iglesia? What were their names? ¿Cómo se llamaban? We don't know their names. No sabemos. Unnamed, ordinary people. Fueron personas sin nombres, ordinarios. Not Peter or John, Ni Pedro, ni Juan, not Pastor Miguel or David Platt or anybody else who stands on a stage. ni el pastor Miguel, ni David Platt, ni ninguna otra persona que se suba acá en el escenario. Ordinary people Personas ordinarias, with no seminary training, sin ningún entrenamiento de seminario, no church planting experience, ninguna experiencia plantando iglesias, just followers of Jesus solamente seguidores de Jesús, with the Spirit of God and the Word of God, con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. who founded one of the most significant churches in the history of Christianity. Fundaron una de las iglesias más importantes en toda la historia del cristianismo. This is how the kingdom of God spreads, Así es que el reino de Dios avanza, through ordinary people. a través de personas ordinarias. Let me introduce you to a couple of ordinary people who I'm quite certain you've never heard their names. Yo le voy a presentar ahora dos personas muy ordinarias que yo estoy completamente seguro que ustedes sus nombres nunca los han oído. They live in a state in India called Bihar. Ellos viven en un estado de la India que se llama Bihar. Bihar has about 100 million people in the state. En ese estado hay alrededor de 100 millones de personas. That's a big state. Eso es un estado muy grande. 45,000 different villages. Hay pequeños pueblitos, hay 45,000 pequeñas aldeas o pueblitos. And most of them are extremely poor. Y la mayoría de estas aldeas son muy pobres. Millions living in desperate poverty. Ahí hay millones de personas viviendo en una pobreza desesperante. And most of them are unreached with the gospel. Y la gran mayoría no han sido alcanzados por el Evangelio. That means they've never even heard the gospel. O sea, ni siquiera han escuchado el Evangelio. Most of them are Hindu, worshiping millions of different gods. La mayoría son hindúes que adoran una gran diversidad de diferentes dioses. But let me introduce you to two followers of Jesus there. Pero yo quiero presentarle a dos seguidores de Jesús ahí en ese pueblo. One is named Anil, Uno se llama Anil and the other is Hari. y el otro es Ari. Anil is a school superintendent. Anil trabaja como superintendente de un colegio Hari is a chicken farmer. y Ari cría gallinas, pollos. They're both followers of Jesus in Bihar. Ellos ambos son seguidores de Jesús And a few years ago, they were really struggling in their faith, y algunos años atrás realmente estaban luchando con su fe. wanting to make a difference in the villages around them, but not feeling like they could do anything. Ellos querían tener un impacto en todas esas aldeas alrededor de ellos, pero realmente sentían que no podían hacer nada. Until one day, they went to some training we provided in disciple making. Hasta que un día vinieron a uno de los entrenamientos que nosotros organizamos sobre cómo hacer discípulos. And at this training, they were encouraged to get in groups of two. Y en ese entrenamiento se les motivó y recomendó a que armaran grupos de dos personas, o sea, parejas, To go into a village where there are no Christians, there's no church, y que visitaran estas aldeas donde no habían cristianos, donde no había iglesia,
And when you get to the village, the first person that comes up to you to talk to you, this is what you should say. Y que cuando llegaran a esa aldea, la primera persona que se le acercara, ellos tenían que decirle lo siguiente. Say, "Hi, we are here in the name of Jesus, and we would like to pray for your village." Ellos tenían que decir, hola, estamos aquí en nombre de Jesús y queremos orar por tu aldea. Just say that and see how it goes. Solamente que dijeran eso y ver qué pasaba. Anil and Hari looked at each other, Y ellos se miraron uno al otro and they said, "This will never work." y dijeron, esto no va a funcionar. But then they looked at each other and said, "Nothing we do ever works. Pero entonces dijeron, bueno, nada de lo que hemos hecho ha funcionado. So we might as well try it." O sea que vamos a probarlo. So they got together one day. Entonces se juntaron, They went into a village where there were no Christians, no church. fueron a esta aldea donde no había ni cristianos ni una iglesia As they walked through the village, hardly anyone even spoke to them. y comenzaron a caminar y realmente nadie se le acercó. But when they got near the end of the village, someone came up and said, "Hi, who are you?" Y estaban a punto ya de salir del pequeñito pueblo y una persona se le acercó y le dijo, hola, ¿quiénes son ustedes? So Anil and Hari started their line. Y ellos dijeron lo que tenían que decir. "Hi, we are here in the name of Jesus. Hola, estamos aquí en nombre de Jesús And we would," y nosotros, but before they could finish their line, y antes de poder terminar, the guy they were talking to stopped them. el Señor les interrumpió And he said, "Did you just say Jesus? y le dijo, tú dijiste Jesús. Because I've heard a little bit about him. Yo he oído un poquito de Jesús. Can you tell me more?" ¿Tú me puedes contar más? Anil and Hari look at each other. Y ellos se miraron. They said, "Yes, we can tell you more." Sí, claro que sí. So they start sharing about Jesus. Le compartieron sobre Jesús But then the guy stops them. y el hombre otra vez lo interrumpe. And this is where Anil and Hari thought it was all going to go wrong. Y ahí ellos pensaron ya que todo, hasta ahí llegaron. But the guy said, "Wait, I want my family to hear this also. Pero él dijo, no, espérense, que yo quiero que mi familia también escuche esto. Can you come to my house so I can get some others together and hear about Jesus?" Por favor, vengan a mi casa para yo juntarlos a ellos y ustedes les cuenten sobre Jesús. Anil and Hari looked at each other Ellos se miraron and said, "That would be fine." y dijeron, claro que sí. So they follow this guy to his house. Lo siguieron a su hogar. He goes and gets family and friends and brings them together. Él fue y juntó a familiares, amigos, They all sit around Anil and Hari and say, "Please tell us about Jesus." y se sentaron ahí alrededor de ellos y le decían, por favor, cuéntanos sobre Jesús. So Anil and Hari share the gospel. Y Anil y Ari compartieron el evangelio. And to make a much longer story Y shorter, una historia que es larga, la voy a cortar. over the next couple of weeks, Durante las próximas semanas, about 20 people come to faith in Jesus. alrededor de 20 personas aceptaron a Jesús. The first believers ever in this village. Esos fueron los primeros creyentes en esa aldea. But then it gets better. Pero se pone mejor, Because Anil and Hari looked at these 20 new believers porque estos dos hermanos miraron a esos 20 creyentes and they said, "You need to get in groups of 2. y le dijeron, tienen que ponerse en grupos de a dos, And you need to find a village, tienen que ir a una aldea, go in there and say this line. entrar y decirle esto al primero que se le acerque. And you're not going to think it's going to work. Y yo sé que ustedes van a pensar que no funciona, But it worked on you guys, pero funcionó con ustedes. so just do it." Así que confíen en nosotros. So they y started háganlo. going out. Ellos salieron. 3 years later, 3 años después, churches had been planted in 350 different villages in hay that area. of iglesias Bihar, en más de India. 350 aldeas allá en la India. I sat across the table with Anil and Hari Yo- and said, "How do you explain this?" Yo tuve la oportunidad de sentarme con ellos dos cara a cara y le dije, ¿y cómo ustedes explican lo que ha pasado? And they just shrugged their shoulders. Y ellos dijeron, no sé, Say, "Only God could have done this." solo Dios pudo haberlo hecho. Don't you want to be a part of ¿A that? ustedes no les gustaría ser parte de algo así? Movement of the gospel that can't be attributed to this or that person. Un movimiento de evangelio que no puedes decir que fue por tal o cual persona. Movement of the gospel in ordinary people. Un movimiento del evangelio en personas ordinarias. This is the story of the spread of the gospel around the world. Así es que se ha esparcido el evangelio en todo el mundo. Travel with me to one other place in Asia, Quiero que me acompañen a otro lugar en Asia. to a country where it's illegal to gather together for worship like this. Es un país donde es literalmente ilegal
reunirse para adorar a Dios así como estamos nosotros acá. where it's illegal to share the gospel. Allá no se puede compartir el evangelio, es ilegal. I had taken a group there and we were sharing the gospel. Yo fui con un grupo de personas allá justamente a predicar el evangelio. And soon after we got there, I met a couple that were the leaders of an underground house church network in that area. Y cuando yo tenía relativamente poco tiempo allá, solo un par de días, conocí a una pareja que eran los líderes de una red de iglesias, vamos a llamarles subterráneas o escondidas. Because the church can't meet publicly, they meet in secret, in private. Como la iglesia no se puede reunir así públicamente, ellos se reúnen en privado, en secreto, At great risk. y corren un alto riesgo. And so this couple found out that I was a pastor, Esta pareja sabía que yo soy pastor and they asked if I would be willing to study the Bible and teach the Bible with some of their church leaders. y me pidieron que por favor estudiara y enseñara la Biblia a algunos de los líderes de estas iglesias. I said I would be glad to do that. Y yo le dije, sería un honor. So the next day, in the middle of the afternoon, we gathered together. Entonces el día siguiente, a mediados de la tarde, nos reunimos. They snuck me into this secret location, Ellos básicamente me entraron a escondidas a un lugar secreto, a really small room with blinds closed all around so Una- nobody could see in. habitación muy pequeña, las ventanas bloqueadas para que nadie pudiera ver hacia adentro. And the leaders in that room, if they were caught, would be put in jail. O sea, los líderes que estaban ahí, si los agarraban, era para la cárcel que iban. So we opened up the Bible to study. Entonces así comenzamos a estudiar la Biblia. I thought we would go for like maybe an hour, Y mis expectativas era quizá una hora más o menos de estudio. but 8 hours later, we were still going strong. Y 8 horas después todavía estábamos a toda velocidad. By this time, it was late at night, Era tarde de la noche and they said, "Can we study the Bible tomorrow together?" y me pidieron, por favor, queremos seguir estudiando la Biblia mañana. I said, "Sure, what time?" Yo le dije, claro que sí, ¿a qué hora? They said, "Let's do early in the morning." Dijeron, vamos a arrancar tempranito en la mañana. So I thought maybe an early morning Bible study before they did work. Y yo pensé que iba a ser quizá un estudio bíblico tempranito en la mañana antes de ellos tener que irse a trabajar. They said, "No, Pero ellos dijeron que no, we will start early in the morning que iban a comenzar temprano en la mañana, and we will end late at night." pero terminar tarde en la noche. I said, "Okay." Y yo le dije, bueno. So the next day we were studying. I was showing them in the book of Nehemiah the importance or some of the background and history of the book of Y Nehemiah. yo estaba el día siguiente con ellos estudiando Nehemías y estaba hablándole un poquito del trasfondo histórico del libro de Nehemías And I was showing the importance of God's word in the midst of God's people. y lo importante que fue la palabra de Dios para ese pueblo de Dios. And afterwards we were taking a break, Y en un descanso, and one of them said to me, uno de los líderes se me acercó y me dijo, "We've never heard all that background and history in the book of Nehemiah. nunca nos habían explicado toda esa historia sobre el libro de Nehemías. Can you teach us that for all the books of the Old Testament?" ¿Pudiéramos hacer eso mismo, pero para todo el Antiguo Testamento? I said, "That would take a long time." Y yo le dije, eso va a tomar mucho tiempo. They said, "We want to know God's word." Y ellos dijeron que no importaba, que querían conocer la palabra de Dios. So for the next week and a half, we studied every single book in the Old Testament. Duramos una semana y media estudiando libro por libro del Antiguo Testamento. Well, I had one day left before I was flying back. Y un día antes de yo tener que volver a mi país, So they said, "Let's meet really early and go till really late." ellos me pidieron arrancar bien temprano y terminar bien tarde. Well, we had finished the Old Testament. Y ya habíamos cubierto el Antiguo Testamento. So early that morning, I started teaching something. I can't remember Y what. yo realmente no recuerdo qué era lo que yo estaba enseñando tempranito en la mañana. And there was a man in the back who raised his hand and said, "We have a problem." Y un hombre allá en la parte trasera levantó la mano y dijo, yo tengo un problema. I said, "What's the problem?" Y yo pregunté cuál era. He said, "You have taught us the whole Old Testament, Y él dijo, tú nos enseñaste todo el Antiguo Testamento, but you have not taught us the New pero Testament. no nos has enseñado el Nuevo. We would like the New Testament today, please." Queremos el Nuevo Testamento hoy. So for the next 12 hours, we walked from Matthew through Revelation. Duramos 12 horas estudiando desde Mateo a Apocalipsis. They love this word. Ellos aman la palabra. It's worth giving their lives to know it. Ellos han dado su vida para conocerla. Imagine going just to a worship service, Imagínense ir a un servicio de adoración. not all day time in the Word,
No algo así como el día completo, but worship is late at night after everybody has gone to sleep. sino más bien un servicio de adoración bien tarde en la noche cuando todos están durmiendo. They told me to put dark pants and a jacket with a hood on. Ellos me dijeron que tenía que usar pantalones oscuros y un jacket que me cubriera la cabeza. We drive into this remote village. Fuimos manejando a un sitio muy lejos. I get out with this hood over my head. Yo me apié así que no se me viera And nada I follow this brother down this path y seguí a un hermano por un caminito where we round the corner into a small one-room house. y entramos a una casita muy pequeña de básicamente una sola habitación. Nowhere near the size of this stage, just a De small hecho, part. más pequeña que este escenario, era algo bien pequeñito. One little light bulb hanging in the middle. Tenían un bombillito en el And medio 60 believers crammed in, y habían 60 creyentes ahí sitting, apretados. sitting on the floor. Ellos estaban sentados en el piso. Now, you get that picture, Imagínense eso. and you might think, what can we send them to help them? La reacción natural de nosotros es, bueno, ¿qué le puedo enviar a esa gente para ayudarles? Let's send them some of the stuff we have. Vamos a enviarle de todas estas cosas que tenemos. But brothers and sisters, I'm here to tell you Pero hermanos y hermanas, yo debo decirles that the Holy Spirit is doing just fine in that country without all the stuff we have. que el Espíritu Santo está obrando perfectamente bien en ese país, sin ninguna de las cosas que nosotros tenemos. They believe that the Spirit of God and the Word of God are enough to accomplish the mission of God. Ellos creen firmemente que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios son suficientes para cumplir los propósitos de Dios. And they are right. Y tienen razón. God help us to remember that the kingdom of God spreads through ordinary people. Que Dios nos ayude a recordar que el reino de Dios se esparce a través de personas ordinarias. So keep going in this picture. Ordinary people Comenzamos con personas ordinarias with extraordinary power. con un poder extraordinario. So Jesus had promised his disciples they would have the power of his Spirit. Jesús le había prometido a sus discípulos que tendrían el poder de su espíritu. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. And the fulfillment of that promise comes in Acts chapter 2. Turn with me there. Y el cumplimiento de esa promesa lo vemos en Hechos capítulo 2. Pueden buscarlo. This is the day of Pentecost, and I'm guessing for many followers of Jesus, you're familiar with this story. Este es el día de Pentecostés. Si usted es seguidor de Jesús, probablemente está familiarizado con esta historia. When Jesus sent his Spirit upon all of his people. Cuando Jesús envía su espíritu sobre su pueblo. But imagine this scene. Pero imagínense esa escena. Picture it almost like this was happening in this room. Imagínense como si eso estuviese ocurriendo aquí, ahora. Read with me the first two verses of Lean Acts los 2. primeros 2 versos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. So imagine that. Imagínenselo. Imagine in this room right now the sound of hurricane-like winds. Que aquí en este salón de repente se escucha un sonido de una como vientos de huracán. That will wake people up on Sunday morning. Eso te va a despertar. And then picture this. Y luego imagínense esto. Read verse 3. Leamos el verso 3. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Imagine that. Imagínenselo. Tongues of fire Lenguas de fuego resting on each of them. repartiéndose sobre cada uno de ellos. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? Look at the person next O to you. sea, miren a la persona que está al lado suyo. Imagine a tongue of fire on them. Imagínense una lengua de fuego arriba de ellos. Like what do you do when you see a tongue of fire on someone? ¿Qué uno hace si uno ve una lengua de fuego arriba de alguien? Like, this is a surreal scene. Es una imagen surreal. And then let's just read verse 4. Entonces leamos el verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse.
Imagine that. They all start speaking in all kinds of different languages. Imagínense que estas personas comenzaron a hablar en todos estos idiomas diferentes. No translator needed. No se necesitaba traductor. They're speaking the wonders of God in all of these different languages. Ellos hablan las maravillas de Dios en todos estos idiomas diferentes. When you read the rest of the passage, you hear everyone just amazed at this whole scene. Y si lees el resto del pasaje, ves que todo el mundo estaba asombrado con lo que estaba pasando. That leads to Peter standing up and preaching the first Christian sermon, really. Y eso lleva a Pedro parándose y predicando el primer verdadero sermón cristiano. And 3,000 people come to faith in Y Jesus. 3,000 personas se convirtieron ese día. That was a memorable day. Eso fue un día memorable. Now, this is where I want to encourage you. Y aquí es que yo quiero motivarlos. I want to remind you, Yo quiero recordarles if you are a follower of Jesus, que si usted es seguidor de Cristo, the exact same spirit that did that in Acts chapter 2 el mismo espíritu que hizo eso en Hechos 2 is the same spirit that is living inside of you right where you are sitting. es el mismo espíritu que vive ahí dentro de ti sentado. Like, that will knock you out of your seat if you really think about it. Cuando uno realmente piensa en eso, casi se cae del asiento. The story of the church is not the story of God's Spirit in this one person over here or that one person over there. La historia de la iglesia no es el espíritu de Dios en esta persona o en aquella persona. The story of the church is the Spirit of God in every single follower of Jesus. Es el espíritu de Dios en cada uno de los seguidores de Jesús. You have the Spirit of God dwelling in you. Ustedes tienen el espíritu de Dios viviendo en ustedes. Every single one of you is a follower of Jesus. Cada uno que es seguidor de Jesucristo. And if we're not careful, we'll miss this. Y si no somos cuidadosos, no nos damos cuenta. We'll see somebody standing on a stage in a setting like this, Vemos a alguien aquí arriba en el escenario and we'll think, oh, the Spirit of God is on that person. y decimos el espíritu de Dios está con él. Which I pray the Spirit of God is on whoever stands on this stage. Lo cual es algo que yo oro. Ojalá que el espíritu de Dios esté en todo el que se pare aquí. But not just the person on this stage. Pero no solo el que está aquí. All throughout the church, En toda la iglesia. every single follower of Jesus, Cada creyente you have the same Spirit. tiene el mismo espíritu. The same Spirit that was on Peter and John, El mismo que tenían Pedro, Juan. the same Spirit that was on these people who scattered and planted the church at El mismo Antioch, espíritu que estaba sobre estas personas que fueron esparcidas y llevaron el evangelio. the same Spirit that is on men and women all across this El room. mismo espíritu que está en hombres y mujeres en todo este salón. And when you leave today Y cuando ustedes salgan de aquí hoy and you scatter around the city, y sean esparcidos por la ciudad, every single one of you is filled with the Spirit of God. cada uno de ustedes está lleno del Espíritu de Dios. All who have put their faith in Jesus Todos los que han puesto su fe en Jesús have extraordinary power living inside of you. tienen ese poder extraordinario dentro de ustedes. Do not underestimate what God will do in and through your life Y no subestimen lo que Dios puede hacer a través de sus vidas. when you are filled with His Spirit. Cuando ustedes llevan su espíritu adentro. Sometimes we get the idea that the church, sometimes we get the idea in light of challenges in the culture around us that the church is weak. A veces cuando sentimos todas estas amenazas de la cultura alrededor de nosotros, tenemos esa impresión de que la iglesia es débil, But the church is not weak. pero la iglesia no es débil. Every single member of the church is filled with the Holy Spirit of God. Cada miembro de la iglesia está lleno del Espíritu de Dios. For what purpose? ¿Pero para qué propósito? Get the picture. Acuerden la imagen, Ordinary people personas ordinarias with extraordinary power con poder extraordinario proclaiming the gospel, proclamando el Evangelio, proclaiming God's word. proclamando la palabra de Dios. Remember, that's why Jesus said they would receive power from the Holy Spirit. Recuerden que eso fue lo que le dijo Jesús, de que para eso era que iban a recibir el poder del Espíritu. Acts chapter 1 verse 8, so that they would be witnesses. En Hechos 1:8 lo dice así, para que me seréis testigos en Jerusalén. They would have extraordinary power to speak about Jesus. Tendrían ese poder extraordinario para hablar sobre Jesús.
which is exactly what we read in Acts chapter que 8. fue lo que leímos en Hechos 8. Those who were scattered from Jerusalem went about, verse 4, preaching the word. En el verso 4 del capítulo 8 dice que así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. It's what we read in Acts chapter 11. Fue lo que vimos en Hechos 11. They went preaching the Lord Jesus in Antioch. Dice que ellos fueron predicando la palabra de Jesús a Antioquía. And as they preached, many people believed. Y mientras ellos predicaban, muchos creyeron. So get the picture here. Entonces, veamos esta imagen In the church, en la iglesia. every single one of us has extraordinary power Cada uno de nosotros tiene ese poder extraordinario to speak the gospel de predicar el evangelio in a way that brings people from death to life. de forma que lleva a personas de muerte a vida. This is awesome. Y eso es increíble. So when I say the gospel, I don't want to assume that everyone, even in this room, knows what that means. Cuando yo hablo del evangelio, no quiero asumir que todos los que estamos aquí realmente saben lo que es el evangelio. Some of you may not be followers of Jesus. Quizás algunos de ustedes no son seguidores de Jesús. Or some might call themselves Christians but don't actually know or believe the gospel. O quizás algunos dicen ser cristianos, pero realmente no creen en el evangelio. So here is a summary of the gospel. Entonces quiero compartir con ustedes un resumen del evangelio. There is one true God over all, Hay un Dios verdadero por encima de todo and He has created every single one of us. y Él nos creó a cada uno de nosotros. He sustains every one of us. Él nos sostiene a cada uno. The only reason you and I have breath right now is because God has given us breath. La única razón por la que estamos aquí respirando es porque Dios nos ha dado aliento de vida. And if He were to stop giving us breath, we would stop at that Y moment. si Él parara de hacer eso, pues ahí mismo acabamos. And we have all sinned against God. Y nosotros todos hemos pecado contra Dios. We have turned aside from God's ways to our own ways. Nosotros le hemos dado la espalda a sus caminos y hemos andado en nuestros caminos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron destituidos de la gloria de Dios. Something like that. So, because of our sin, we are separated from God. Así que por nuestro pecado hemos sido separados de Dios. And if we die in this state of separation Y from si God, morimos así separados de Dios, we will spend eternity separated from vamos a God. pasar la eternidad separados de Dios. But the good news is, Pero la buena noticia es God loves us. que Dios nos ama. And God has made a way for us to be saved from our Y sins. Dios ha habilitado una forma para nosotros ser salvos. God has come to us in the person of Jesus. Él ha venido a nosotros a través de Jesús. This is so important. Y esto es sumamente importante. God has not said, here is how you come to me. Dios no dijo, mira, así es que tú vienes a mí. Do this, do that, do this, do that. Haz esto, haz aquello. We do not have a list of things we can do to try to earn our way to No God. tenemos un listado de cosas que tenemos que hacer para poder llegar a Dios. God has come to us Él vino a nosotros in the person of Jesus. en la persona de Jesús. Jesus has lived the life none of us could ever Jesús live. vivió la vida que ninguno de nosotros podíamos llevar. A life with no sin, of perfect obedience to God. Una vida de perfecta obediencia a Dios, sin pecado. And then, even though he had no sin to die for, Y aunque Él no merecía la muerte, pues no había pecado, Jesus chose to die Él escogió morir for our sin. por nuestro pecado. Jesus chose to pay the price for all of our sin against God. Él escogió pagar el precio por todo nuestro pecado ante Dios. And then the good news keeps getting better Y las buenas noticias mejoran aún más, because Jesus did not stay dead for long. porque Jesús no se quedó muerto por mucho 3 tiempo. days later, he rose from the 3 días dead. después, Él se levantó de la muerte, He conquered the grave conquistó el sepulcro so that anyone, para que cualquiera, anywhere, en cualquier who lugar turns from their sin, que le da la espalda a su pecado, repents, se arrepiente and trusts in y Jesus, confía en Jesús, believes in Jesus cree en Jesús as the Savior and Lord of all, como su Salvador, will be forgiven of all your sin podrá ser perdonado de todo su pecado and brought back into a relationship y with God llevado a una relación con Dios for all of nuevamente eternity. por toda la eternidad. This is the greatest news in the Esas son world. las mejores noticias del mundo. And
I invite you to believe it today. Y yo los invito a que lo crean hoy. Don't try to work your way to God. No intentes trabajar y esforzarte para That- llegar a Dios. That is impossible. Es imposible. But God has done what we could not do. Dios hizo lo que nosotros no He podíamos. has made his way to us. Él nos buscó a nosotros. Trust in him today. Confía en Él hoy. And then when you do, Y cuando lo hagas, when you trust in Jesus, cuando confías en Jesús you're forgiven of your sin, y eres perdonado de tu pecado, brought into relationship with God en relación ahora con Dios, for eternal life, por vida eterna, then you want to make that known to others. entonces tú quieres compartir eso con los And demás. this is why we have the Spirit of God in us. Y para eso tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. We have supernatural power to speak what I just spoke, Tenemos un poder sobrenatural para hablar lo que yo acabo de decir, to share the gospel. para compartir el Evangelio. And when we do, Y cuando lo hacemos, God will bring people from death to life. Dios va a traer personas desde la muerte a la vida. God will change people's lives for all of eternity Dios cambiará sus vidas para toda la eternidad. when we speak this in the power of His Spirit. Cuando nosotros lo hablamos a través del poder de su Espíritu. Let me tell you another story about some guys in Southeast Asia. Quiero contarles otra historia de unos hombres que estaban en el sureste de Asia. These believers had gone into a village where there was they had never even heard of Jesus. Estos creyentes fueron a una aldea donde ni siquiera habían oído hablar de Jesús. In this village, they worshipped all kinds of different gods and spirits. Y era una aldea donde las personas que estaban ahí adoraban todo tipo de espíritus y dioses And they set up idols in their homes y tenían estatuas en sus hogares to try to worship and ward off evil spirits. para adorarlas y alejar espíritus malos. They wore necklaces and bracelets to try to ward off evil Ellos spirits. inclusive usaban collares y brazaletes para tratar de ahuyentar espíritus malos. Constantly afraid of what the gods and spirits might do to them. Ellos constantemente temían de estos espíritus y dioses. So these believers go there and start sharing the gospel. Y estos creyentes comenzaron a compartir el evangelio And people started realizing y las personas se dieron cuenta if what you're saying is true, de que si lo que ellos le estaban diciendo era verdad, then we don't need to worship these idols. entonces yo no necesito estar adorando estos ídolos. And we don't need to wear these necklaces and these No bracelets. tengo que usar este collar, este brazalete. So they started taking these things off. Comenzaron a quitarse esas cosas, They started taking their idols down. a tumbar sus ídolos And they were putting them in the middle of the town. y los juntaron todos en el medio de la aldea. And their plan was to have a bonfire to burn them. Y la idea era, bueno, pues quemarlos. Until one day, Pero un día the believers went back into this village. los creyentes llegaron a la aldea And they saw the people going back to that pile and getting their stuff back. y las personas estaban llevándose las cosas de esta pila de estatuas. Putting necklaces and bracelets back Se on. estaban poniendo otra vez sus collares, Putting sus idols back up brazaletes. in their house. Las estatuas las estaban colgando de nuevo. And the believers said, "Why are you doing this?" Y ellos le preguntaban, ¿pero por qué están haciendo esto? And they said, our village leader died. Y ellos les dijeron que el líder de la aldea había muerto. And the people in our village believe this happened because we started believing what you were teaching. Y ellos sentían que la razón por la que él murió era justamente por estas enseñanzas que ellos estaban aceptando. These believers were so discouraged. Y eso la verdad que les desanimó mucho a ellos. They went aside Ellos se fueron a un lado ahí, and they started praying to God. comenzaron a orar God, we don't understand. y decían, Dios, no entendemos. You love this people. Tú amas a esta gente. They were so close to believing. Ellos estaban tan cercanos de aceptarte. Why would this happen now? ¿Por qué esto pasa ahora? Please don't let this keep them from believing the gospel. Por favor, Señor, sálvalos. After they prayed for a long time, Y después de un buen tiempo orando, they decided they should go to the village leader's house to express condolences to his family. ellos decidieron que lo correcto era ir al hogar de ese líder y dar el pésame a su familia. The custom in this village is that once someone dies, En esa aldea tienen el hábito, la costumbre de que cuando una persona muere, they actually leave the body in the house for a number of days, dejan el cuerpo ahí en la casa durante algunos días and then they bury it. y luego lo entierran. So they went up to the village leader's house. Entonces ellos fueron a este hogar, People were all outside mourning. estaba lleno de personas de luto, llorando. They walked inside. Ellos entraron,
went over to the village leader's wife. buscaron a la esposa del que murió They said, "We are so sorry this happened." y le dijeron, lamentamos muchísimo que esto haya pasado. And after they talked with her for a while, Hablaron con ella un momentito they walked back over to where the village leader's body y was. se acercaron al cuerpo del líder And they just were praying silently. y comenzaron a orar en silencio. God, please help these people to know your love, Señor, por favor, permite que estas personas conozcan tu amor, your power to save. tu poder para salvar. And they said, as they were praying, Y ellos cuentan que mientras ellos estaban orando, all of a sudden, repentinamente, the village leader coughed. el líder, el que estaba muerto, tosió. And everybody got really quiet. Y todo se puso silencioso. And the village leader coughed again. Y él tosió de nuevo. And people started coming over. Y las personas estaban tratando de ver lo que estaba pasando. And the village leader sat up. Y él se sentó And everybody was looking at these believers. y todos estaban viendo a los creyentes And they said, "What did you do?" y le decían, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? And they decided this was a good moment to share the gospel. Y ellos decidieron que no había mejor momento para compartir el evangelio. And so they shared the gospel. Ellos compartieron el evangelio And in the days to come, y en los días que siguieron, most of that village ended up turning and trusting in la Jesus. gran mayoría de esa aldea confió en Jesús. Now, as I tell that story, Yo les cuento esta historia there might be some of you y yo sé que hay algunos who might think, que pensarán, was he really dead? quizá él no, realmente no estaba muerto, Or just kind of dead? quizá estaba medio muerto. And I don't know. Y la verdad es que yo no sé, I wasn't there. yo no estaba ahí. I do know that in villages like this, they know how to recognize death. Yo sí sé que en ese tipo de aldea ellos saben reconocer cuando alguien está muerto. It's not unfamiliar to O them. sea, ellos están muy familiarizados con eso. But I love the way a friend of mine put it. Pero yo tengo un amigo que él lo pone de esta forma y me parece muy bueno. He said, even if Él he dijo, was mira, not dead, inclusive si él no estaba muerto, God sure chose an opportune moment for him to cough. Dios como que cogió un momento muy oportuno para que él tosiera. I think that's a good point. Y yo creo que él tiene un buen punto ahí. I don't know exactly about that story, Yo no sé exactamente, but I do know this. pero yo sí sé We worship the King who has conquered death. que adoramos al rey que venció la muerte. We worship the King who can bring the dead to life. Adoramos a un rey que puede traer a los muertos a la vida. The question is, do we believe that? La pregunta es si nosotros Do lo we believe creemos. that when we speak this Si gospel, nosotros creemos que cuando hablamos ese evangelio, that people will go from spiritual death to spiritual que la life? persona va a ir de una muerte espiritual a una vida espiritual. If so, then let's not stay silent. Y si es así, pues no nos mantengamos callados. Let's speak this gospel all week long. Hablemos el evangelio toda la semana. Let's speak this gospel all over this country Hablemos el evangelio por todo este país. and speak this gospel to the ends of the earth. Y hablemos este evangelio hasta los confines de la tierra. That's the next part of this picture of the church. En la próxima parte de esta imagen, Ordinary people personas ordinarias with extraordinary con un power poder extraordinario proclaiming the gospel proclamando el evangelio to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. That's what Jesus had said in Acts 1:8. Eso fue lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. And that's what's happening here. Y eso es lo que vemos que está pasando aquí. Turn with me one more place over to Acts chapter 13. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. This is the picture of the church at Antioch. Esta es la imagen de la iglesia en Antioquía. The church that was planted in Acts chapter 11 La iglesia que fue plantada en Hechos 11 because of the believers who scattered in Acts chapter 8. por los creyentes que fueron esparcidos en Hechos 8. Now read what happens in Acts 13, 1 through 4. Leamos ahora lo que pasa en Hechos 13, 1 al 4. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí se embarcaron para Chipre. What we just read about was a world-changing worship service. Eso que acabamos de leer fue
servicio de adoración que cambió el mundo. As they were worshiping, Ellos much like we estaban are today, adorando, así como estamos nosotros hoy, the Spirit said, I'm calling out some from among you. y el Espíritu dijo, yo estoy eligiendo a algunos de ustedes, Not all. It wasn't everybody in the church at Antioch that was to leave Antioch, no todos, no era toda la iglesia que se iba a ir, but specifically Saul and Barnabas. específicamente Saulo y Bernabé. The Spirit said, I am calling you to take the gospel where it is not yet gone, El Espíritu dijo, te estoy tomando a ti para llevar el Evangelio a donde no ha llegado, to places and people where the name of Jesus is not yet known. para lugares y personas que no conocen aún el nombre de Jesús. I don't know about you, but if Saul and Barnabas are in my church, I'd kind of like them to stay. Yo no sé ustedes, pero si Saulo y Bernabé estuviesen en mi iglesia, a mí como que me hubiera gustado que ellos se quedaran. These are amazing leaders. Eran líderes excepcionales. But the whole picture here is the Spirit sends out Pero la imagen que vemos aquí es del Espíritu enviando people from the church personas de la iglesia for the spread of the gospel where it is not yet gone. para llevar el Evangelio donde no ha llegado. So the church prayed for them, La iglesia oró por ellos, sent them out, los envió, they start proclaiming the word, ellos proclamaron la palabra and a missionary movement was born. y un movimiento de misiones nació. In the next 300 years, Y pasaron 300 años, this movement y ese movimiento would grow to over 30 million people. crecería hasta alcanzar 30 millones de personas. Do not underestimate what God and the power of His Spirit wants to do in this church. No subestimen lo que Dios y el poder de su Espíritu puede hacer en esta iglesia, With a people who are surrendered to going wherever He leads. con personas que se han rendido y dispuestos a ir donde Dios los lleve. Every single follower of Jesus Cada seguidor de Jesús, realizing your life is His to spend for the spread of His glory to the ends of the earth. debe reconocer que su vida pertenece a Dios para Él usarla para llevar su gloria hasta los confines de la tierra. And some God will leave right here in Santo Domingo, Y algunos se quedarán aquí mismo en Santo Domingo, living for the spread of the gospel and His glory right here. esparciendo el Evangelio para su gloria aquí mismo. Others, God, by His Spirit, is leading to go all throughout this country Pero otros, por el Espíritu de Dios, los están guiando a ir a otros lugares del país for the spread of His gospel and His glory. para llevar el Evangelio y su gloria. And then others, God is calling to leave this country Y a otros Dios los está llamando a salir del país for the spread of the gospel to places it is not yet gone. para llevar el Evangelio a lugares que no ha llegado. Imagine, or go with me to a place I was about a month ago. Yo quiero que me acompañen a un lugar donde yo estuve hace algunos meses atrás. We were high in the Himalayas, Estábamos altos en las montañas del Himalaya, remote villages. en pueblos muy remotos, And as I walked on these trails, y yo caminaba por estos caminos, senderos, I would encounter people, begin a conversation with them, y me cruzaba con personas y conversaba con ellos. and I would ask, do you know about Jesus? Y yo les preguntaba si habían escuchado sobre Jesús. And here was their reply. Y usualmente esto es lo que respondían. Who is that? ¿Quién es ese? It was like I was talking about somebody, a guy in another village that they had not yet met. Es como que yo le hablaba de alguna persona que vivía en un pueblo cercano y ellos no lo habían conocido. They had never even heard his name. Ellos nunca habían escuchado el nombre Jesús. And they represent about 2 billion people in the world Y se estima alrededor de 2 billones de personas así en todo el mundo, who at this moment have little to no knowledge about who Jesus is or what Jesus has done. que ahora mismo tienen o ninguno o muy poco conocimiento sobre quién fue Jesús y lo que Él hizo. It's not that they've heard and rejected it. No es que lo han escuchado y lo han rechazado, Nobody's even told them. es que ni siquiera lo han escuchado. And God, by His Spirit, is calling men and women from His church to tell them. Y Dios con su Espíritu está llamando a hombres y mujeres de esta iglesia para ir y contárselo. Some of you Algunos de ustedes to leave the
comforts of where you live Están llamados a dejar las comodidades de donde viven to take the gospel where it's not yet gone. para llevar el evangelio a donde no ha llegado. Because think about that gospel. Porque piensen en esto. They have sinned against God. Estamos hablando de personas que han pecado contra Dios. They are separated from God. Están separados de Él. If they die in this state of separation from God, Y si mueren en ese estado, they will spend eternity separated from God. van a pasar la eternidad separados de Dios. Only way they can be forgiven of their sins La única forma que sus pecados van a ser is perdonados through faith in Jesus. es a través de fe en Jesús. And they can't put their faith in Jesus if they don't hear about Jesus. Y no pueden poner su fe en Jesús si nunca han escuchado de This Jesús. is why Paul says, how can they believe if they've never even heard in Romans 10? Por eso en Romanos 10 Pablo dice, ¿cómo van a creer si nunca han escuchado? And how can they hear if somebody doesn't go and proclaim the gospel to them? ¿Y cómo pueden escuchar si nadie ha venido y le ha predicado el Evangelio? There is an urgency here. Hay un sentido de urgencia. Picture this scene. Imagínense lo siguiente. In the Himalayas, there's this one river that Hindus believe is holy. En esas montañas hay un río que los hindúes entienden que es sagrado. And I remember the first time I went there, Y yo recuerdo la primera vez que yo fui a ese río. nobody prepared me for what I was about La to verdad see. que nadie me había preparado para lo que yo iba a ver. Around the corner, and I see this river, Yo di la vuelta en un caminito y veo el río and there's smoke rising up from it. y veo humo que está subiendo del río. And I look closer, and there's something burning that's causing that smoke. Y me fijo bien y definitivamente hay algo ahí quemándose, que es lo que está generando el humo. And somebody shared me what I was looking at. Y alguien me explicó lo que era que yo estaba viendo. These were bodies on fire. Eran cuerpos humanos quemándose. The custom in that area Ellos tienen una costumbre is within 24 hours of a friend or family member dying, de que si un familiar, un amigo muere, dentro de las primeras 24 horas, they bring the body to this river, ellos lo llevan a ese río, they place it on a funeral pyre, lo colocan, they set it ablaze, lo prenden en fuego and then as the ashes go down into the river, y las cenizas caen en el río. they believe this is helpful in the process of Y reincarnation. la creencia de ellos es que eso ayuda en el proceso de reencarnación. So I just want you to imagine with me looking at this scene. O sea, imagínense yo viendo esta escena. I was there just a month ago, Hace un mes de esto, and I'm looking at these bodies, yo estoy viendo estos cuerpos humanos and I realize, based on what the Bible teaches, y me doy cuenta de que basado en lo que enseña la Biblia, that I am looking at a physical picture of a spiritual reality. yo estoy viendo una imagen física de una realidad espiritual. And these people who have died in their sin apart from God, Estas personas que murieron en pecado, separados de Dios, their body is burning, sus cuerpos ahí quemándose. but they are in hell separated from God Y ellos están en el infierno separados de Dios forever, para siempre, and without end, sin forever. fin. And then, as if that's not heavy enough, Y si eso no es lo suficientemente pesado, then it hits me yo me doy cuenta that most, if not all of these people, que la gran mayoría de ellos, who 24 hours before were alive, que hace apenas 24 horas estaban vivos, are now in hell, ellos ahora están en el infierno and nobody even told them how they could go to heaven through y Jesus. ellos ni siquiera tuvieron una persona que les dijera cómo podían llegar al cielo. This cannot be tolerable for us. Nosotros no podemos tolerar algo así. When we know the greatest news in the world, Cuando nosotros tenemos la más grande noticia del mundo, we must lay down our lives and say, God, use me however you want to make this good news known. nosotros tenemos que entregar nuestra vida y decirle a Dios, Dios, úsame como tú quieras para que tus noticias sean conocidas. God has entrusted much grace to this church, Dios nos ha tratado con mucha gracia en esta iglesia. much gospel grace. Hay una gracia del Evangelio But presente. He has not just done that
for your sake. Pero Él no lo hizo nada más por el bien de ustedes. He has done this for the sake of the nations, Él lo hizo por el bien de la nación, for the sake of people who need to hear this gospel. por el bien de personas que necesitan escuchar el Evangelio. Right here in the Dominican Republic Aquí mismo en la República and Dominicana far from the Dominican y Republic. bien lejos de la República Dominicana. So may God use this church Que Dios utilice esta iglesia full of ordinary people con personas ordinarias, with extraordinary con power, poder extraordinario, proclaiming this gospel proclamando el Evangelio to the ends of the earth. hasta los confines de la tierra. And here's the last part. Y aquí viene la última It parte. would be easiest just to stop right there. Para mí sería muy fácil dejarlo ahí, But that's really not all the text is showing us. pero eso no es lo que nos muestra el texto. Don't miss the last part. No podemos dejar aparte la última parte. Ordinary people with extraordinary power, Personas ordinarias, poder extraordinario, proclaiming the gospel to the ends of the earth, proclamando el Evangelio hasta los confines de la tierra, no matter what it costs. sin importar el costo. There's a reason we started reading in Acts chapter 7, verse 54. Hay una razón por la cual nosotros comenzamos leyendo Hechos 7:54. All of this started with the stoning of Stephen. Todo esto comenzó con el apedreamiento de Esteban. Stephen gave his life proclaiming the gospel. Él dio su vida por proclamar el Evangelio. And as a result of his death, Y como resultado de su muerte, the gospel began to spread from Jerusalem. el Evangelio comenzó a esparcirse desde Jerusalén. Notice the difference. It wasn't in spite of his Es death. muy importante la diferencia. No fue a pesar de la muerte, It was because of his death. fue debido a su muerte. God ordained the suffering of Stephen for the spread of the gospel to the ends of the earth. Dios ordenó el sufrimiento de Esteban para permitir esparcir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Which should not surprise us. Y eso no debería sorprendernos. This is the gospel. Ese es el Evangelio. God ordained the suffering of his son for our salvation. Dios ordenó el sufrimiento de su Hijo para nuestra salvación. And you read the book of Acts and you will see the gospel spreading through suffering. Y si leen el libro de Hechos, se van a dar cuenta que el Evangelio se esparce a través del sufrimiento. And it makes sense when you think about it. Y cuando lo pensamos, tiene sentido. Proclamation of the gospel will always face resistance in this world. Proclamar el Evangelio siempre va a ser resistido por el mundo. Sharing the gospel will never be easy. Nunca va a ser fácil compartir el Evangelio. There's a reason 2 billion people have never heard the gospel. Hay una razón por la cual esas 2 billones de personas nunca han It's- escuchado el Evangelio. It's hard to get the gospel to different places. Es difícil llevar el Evangelio a algunos lugares. It's difficult or even dangerous. Es difícil y hasta peligroso. Many parts of the Middle East, En muchas partes del Medio Oriente, Central Asia, en Asia, places in the world, North Africa, hay lugares como el norte de África, places in the world that are resistant to the gospel. lugares que literalmente resisten el Evangelio. It will not be easy to take the gospel to the No ends es of the earth, fácil llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. which is why we must be very, very careful Y por eso es que debemos ser muy cuidadosos not to create a Christianity that revolves around our comforts, de no crear un cristianismo enfocado en nuestra comodidad. a Christianity that is content to worship Jesus on Sundays Un cristianismo que se siente bien adorando a Jesús los domingos and then live with a focus on the pleasures and pursuits and possessions of this world. y luego pasar el resto de la semana enfocado en las comodidades, los placeres de este mundo. God has created you for so much more than Dios that. te ha creado para mucho más. He has called us to die to ourselves, Nos ha llamado a morir a nosotros mismos, to die to the pleasures, pursuits, possessions of this world, a morir a esas posesiones, placeres to live for another world, y vivir para un mundo diferente, to live for a greater purpose, vivir para un propósito mayor, to live for what's going to matter not a year from now, but 10 billion years from now. vivir no para lo que va a importar dentro de un año, sino dentro de 10 billones de años. The church on mission realizes Una iglesia en misión está consciente that it is costly to spread the gospel, de que avanzar el evangelio tiene un costo, but the church on mission realizes pero la iglesia en misión está consciente it is worth it. de que vale la pena. He
is worth it. Él vale la pena. To see the dead come to life, Ver a una persona muerta recobrar la vida, to see the joy and the love and the peace and the hope of Christ spread ver el gozo, la paz del Señor esparcirse into lives and families en vidas, familias, and villages and communities aldeas, comunidades, and cities here and around the world. ciudades aquí y en todo el mundo. There is nothing greater than this. No hay nada mayor que And eso. this is what God has called us to. Y a eso es que Dios nos ha So llamado. let's go to it. Así que vamos a esto. Let's give our lives Entreguemos nuestra vida right where we live and wherever God leads donde vivamos y donde el Señor nos lleve, until the day when we see His face. hasta el día donde le podamos ver su cara. This is where all history is headed. Y ahí es que nos lleva toda la historia. We sang about it earlier. Lo cantamos al inicio. Revelation 5, Revelation 7, Apocalipsis 5, 7. a multitude that no one can count. Una multitud que nadie puede contar, From every nation, de tribe, toda and nación, language tribu, pueblo, is going to be gathered around the throne of our God, van a estar reunidos alrededor del trono de Dios, singing praises to Jesus cantando alabanzas a Jesús for the salvation He has por brought. la salvación que Él ha traído. Live for this. Vivan por eso. Give your lives for this. Entreguen su vida por Not eso. just individually, but as a church. No solo individual, sino como iglesia. Until the day when, with all of our different languages, Hasta el día que con todos nuestros idiomas diferentes we will sing one song. vamos a cantar una canción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.